En el siguiente video se van a explicar las temáticas de exposición al riesgo cambiario y su administración y coberturas financieras. La exposición al riesgo cambiario es la variación del valor de los activos, los pasivos o los flujos de efectivo en moneda nacional por unidad de variación del tipo de cambio. El valor de los activos y pasivos se mide en un momento dado, normalmente al final de un periodo, y el del flujo de efectivo se mide en un periodo que es típicamente un año. ¿Pero qué es el riesgo cambiario? Es la parte de la varianza total del valor en moneda nacional de los activos, los pasivos o los flujos de efectivo expresados en moneda extranjera, atribuible a los cambios inesperados en los tipos de cambio. El riesgo cambiario se debe a la incertidumbre acerca de los valores futuros de los tipos de cambio. No es la variabilidad de los tipos de cambio en sí lo que queremos explicar en este video, sino su impacto sobre el valor en moneda nacional de los activos, los pasivos o los flujos de efectivo expresados en moneda extranjera. La exposición al riesgo cambiario nos dice hasta qué grado una empresa enfrenta dicho riesgo y permite determinar otras situaciones de riesgo. Existen tres tipos de exposición, las cuales son la exposición económica, la exposición en transacción y la exposición en la conversión, que explicaremos a continuación. La exposición económica, también conocida como exposición operativa, competitiva o estratégica, es el impacto de los cambios inesperados en los tipos de cambio sobre el valor de la empresa, el cual depende de la capacidad de ésta para generar flujos de efectivos netos y de su costo de capital. Por otro lado, la exposición en la transacción o exposición contractual es la sensibilidad del valor en moneda nacional de los flujos de efectivos contractuales denominados en moneda extranjeras. Por último, la exposición en la conversión, o también llamada exposición contable, es el impacto de los cambios inesperados en los tipos de cambio sobre los estados financieros consolidados de una empresa transnacional que tiene sucursales en varios países. La exposición cambiaria es contingente si el riesgo cambiario se presentara o no en el futuro. Por ejemplo, un contratista presenta su oferta en un concurso en otro país. En caso de ganar el concurso, en un año recibirá un adelanto en moneda extranjera, cuyo monto en moneda nacional depende del tipo de cambio en el momento de recibirlo. La exposición cambiaria es recurrente si las cuentas por pagar o por cobrar en una moneda extranjera se presentan como una secuencia de flujos mensuales o anuales. Una cobertura es una estrategia financiera que sirve para cubrir el riesgo de una inversión, realizando la posición financiera opuesta mediante un activo financiero, correlacionado con la inversión principal o mediante un derivado financiero. A esta cobertura se le conoce a cualquier operación financiera dirigida a reducir el riesgo de un activo o pasivo financiero. Para realizarla se puede comprar o vender un activo financiero correlacionado con la inversión sobre la que se desea hacer la cobertura financiera. Las coberturas se realizan para evitar movimientos adversos en el precio del activo, por lo que funciona como un seguro contra las pérdidas, ya que al haber tomado la posición contraria, obtendremos ganancias del activo o pasivo utilizado como cobertura, compensando las pérdidas del elemento principal. Algunos de los instrumentos más populares de las coberturas son los contratos forward. Esta cobertura se hace mediante contratos forward de la cuenta por cobrar o vender, fijando la compra o venta de una moneda a futuro, fijando hoy el tipo de cambio, el monto y la forma de entrega. Algunas de las ventajas son que se realizan a corto plazo y más que todo cobijan los activos financieros, y de sus desventajas es que a largo plazo no son muy ideales y no cobijan las mercancías. Por otro lado, también los contratos a futuro son una de las coberturas cuyo valor está basado en el precio de otro activo, que se considera como activo subyacente. Por lo tanto, el activo del que dependerá el derivado es el que se le llama activo subyacente. Una de sus ventajas es que se realizan a largo plazo y cualquier transacción de compra o de venta se puede realizar sin necesidad de tener el activo subyacente en propiedad. De sus desventajas es que a corto plazo no son muy ideales. Otro de los instrumentos más populares son las opciones, que son un tipo de coberturas en el que el precio depende del precio del activo subyacente. Tanto en el activo cubierto como en la cobertura protectora pretenden proteger la posición tomada en el activo subyacente. Una de sus ventajas es que ofrecen un potencial de ganancias, poseen un límite de pérdida potencial equivalente al precio de la misma. Además, su costo es reducido y permiten ajustar el riesgo y el rendimiento a un coste bajo. Algunas de sus desventajas son que tienen baja liquidez y requieren un elevado conocimiento de los mercados financieros y tienen vencimientos a corto plazo. Además, también están las coberturas cruzadas, que es otro instrumento popular sobre este tema.
Esta cobertura, que utiliza contratos emitidos sobre un instrumento subyacente que difiere de una manera significativa del instrumento que es el sujeto de la cobertura. Su ventaja es que es útil para muchas empresas de tipo industrial, transportadoras energéticas y en especial petroleras. Una de sus desventajas es que no tiene en cuenta el riesgo base, también conocido como correlación imperfecta entre cambios entre los precios futuros y los cambios entre los precios de contado.